Queridos estudiantes de tercero de secundaria, soy su maestra Yarleti Pérez, correspondiente a la asignatura de Ciencias de la Naturaleza, y estaré acompañándote en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Prepárate, toma tu cuaderno y tu lápiz para que anotes lo que aprenderás en el día de hoy. Pero antes, te invito a que observes el siguiente video. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Recuerda utilizar tu mascarilla, mantener el distanciamiento social y lavarte las manos constantemente para que puedas preservar tu salud y la de todos tus familiares. Ahora sí, estamos listos para el conocimiento. Hola neurona, ¿estás lista para la clase de hoy? Así es, estoy lista. Pues vamos a iniciar con un recuento de las clases que hemos tratado hasta el momento. Por el momento, hemos observado que la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Esta materia está formada por partículas y estas partículas están formadas por átomos. La materia se divide en sustancias puras y las mezclas. Las sustancias puras se pueden dividir a su vez en simples y compuestas. Las simples son aquellas que están formadas por un solo compuesto químico, como por ejemplo el oxígeno, el nitrógeno o el carbono. Por su parte, las sustancias compuestas son aquellas formadas por dos o más elementos químicos, como por ejemplo el agua o el cloruro de sodio. La materia presenta propiedades, en este caso físicas y químicas, que nos ayudarán a describir y diferenciar un objeto o sustancia de la otra. Esta materia en la corteza terrestre la podemos encontrar en tres estados de agregación principal: los sólidos, los líquidos y los gases, y cada una de ellas presentará propiedades independientes. También recuerden que hablamos de que la materia puede presentar cambios a través de los siguientes procesos físicos: la fusión, la sublimación, la solubilización, la vaporización y la condensación. La sublimación puede ser progresiva o regresiva. Y por último, recuerda que en el espacio y el universo existe un cuarto estado de agregación de la materia, y este es el conocido como plasma. El plasma tiene la característica de que es un excelente conductor de la electricidad. ¿Estamos claros hasta aquí? Pues es momento de conocer nuestra palabra clave del día de hoy, y la palabra clave es fluidez. Fluidez es una característica de los líquidos o gases que les confiere la habilidad de poder pasar por cualquier orificio o agujero, por más pequeño que sea, siempre que esté a un mismo nivel del recipiente en el que se encuentra el líquido, a diferencia del restante estado de agregación, conocido como sólido. Excelente. La palabra clave del día de hoy se relaciona directamente con el tema que vamos a tratar en el día de hoy: los fluidos y la presión. Neurona, ¿sabes lo que significa fluir? Según registro en mi sistema, fluir es correr un fluido por un lugar o brotar de él. Muy bien. ¿Y por qué necesitamos hablar de los fluidos? Porque los fluidos son sustancias cuyas partículas cambian de posición con facilidad. Aunque algunos sólidos, como la arena, la azúcar pulverizada o la sal, en algunas circunstancias se comportan como fluidos, a nivel submacroscópico, ningún fluido es sólido. La característica fundamental de los fluidos
es la denominada fluidez. Otra característica que presentan los fluidos es que no tienen una forma propia. Por lo tanto, van a adoptar la forma del recipiente en el que se encuentren. No pueden olvidar que los líquidos tienen un volumen constante y no se pueden comprimir. Por lo tanto, son considerados incompresibles. Por su parte, los gases tienen un volumen constante y se pueden comprimir con facilidad, y estos son conocidos como compresibles. ¿Entienden el concepto? Los líquidos, como no se pueden comprimir, se conocen como incompresibles. Por su parte, los gases se pueden comprimir y se conocen como compresibles. Estudiar los fluidos en equilibrio constituye el estudio de estos fluidos en su estado normal, que es una parte de la física que se encarga del estudio de la hidrostática y la aerostática, es decir, el estudio de los gases en equilibrio. Es importante que recordemos también que la densidad se encarga de relacionar lo que es la masa y el volumen de un objeto. La densidad de una sustancia podría expresarse como la relación entre la masa y el volumen de esa sustancia. Vamos a conocer las fórmulas que necesitamos utilizar para obtener lo que es la densidad, la masa y el volumen de la sustancia. Acompáñenme. Vamos a tener de este lado las fórmulas. La primera es la de la densidad y se expresa con la letra ρ, que está tomada del diccionario o del alfabeto griego. Densidad es igual a m sobre v. Vamos a hacer una pequeña leyenda para que entiendan y puedan describir cada una de estas letras. Perfecto. La letra ρ significa densidad. La m representa la masa. Y la v representa el volumen. Entonces, la fórmula general de la densidad es: densidad es igual a la masa entre el volumen. Para obtener la fórmula de la masa, vamos a tomar los siguientes parámetros. Vamos a realizar un despeje de esta fórmula. ¿Y qué es despejar? Es un proceso que consiste en modificar una ecuación hasta que la variable que necesitemos se coloque o se aísle a un lado o miembro de la igualdad. Vamos a ver en qué consiste esto. En este caso, vamos a aislar la variable masa y decimos, está de este lado, densidad, el volumen se encuentra dividiendo, pasará multiplicando. Eso es igual a la masa, que sería lo mismo si dijéramos masa es igual a la densidad por el volumen. De igual forma, realizamos un despeje para obtener a partir de aquí la fórmula del volumen. Y tenemos la masa, la densidad está multiplicando, pasará dividiendo entre la densidad, o sea, la masa entre la densidad es igual al volumen, que sería lo mismo si dijéramos el volumen es igual a la masa sobre la densidad. ¿Vamos entendiendo hasta aquí? Cada una de estas fórmulas tiene una unidad de acuerdo al Sistema Internacional de Medidas. En el caso de la densidad, el sistema de medidas es la unidad de medida
kilogramos sobre metros cúbicos. También la densidad se puede expresar en gramos sobre centímetros cúbicos. Con estas magnitudes podemos descubrir que la masa, la fórmula general de la masa es densidad por el volumen, se expresa en kilogramos o en gramos. Y en el caso del volumen se expresa metros cúbicos o centímetros cúbicos. Repetimos nuevamente estos datos. Las fórmulas generales de la densidad es: densidad es igual a la masa sobre el volumen. Por eso se dice que la densidad es la relación que existe entre la masa de un objeto y el volumen del mismo. Para la masa, la fórmula general es: masa es igual a la multiplicación de la densidad por el volumen de ese objeto. Y el volumen es igual a la masa entre la densidad de ese objeto. Y sus unidades de medida son, en el caso de la densidad, kilogramos sobre metros cúbicos o gramos sobre centímetros cúbicos. Para el caso de la masa, se expresa en kilogramos o gramos. Y en el caso del volumen, en metros cúbicos o centímetros cúbicos. ¿Lo tienen? Recuerden que pueden tomar cualquier anotación para que puedan practicar desde sus casas. Con estas fórmulas podrás realizar cálculos simples para obtener la densidad, la masa y el volumen de las sustancias. La densidad es una propiedad intrínseca de la materia, lo que quiere decir que a diferencia de la masa y el volumen, la densidad va a estar presente en todas las sustancias. Cabe destacar que la densidad depende del estado físico en el que se encuentre la materia. En los sólidos y los líquidos será invariable, es decir, que no varía. Pero en los gases varía según las condiciones de medidas. Y es por eso que necesitamos tomar la presión con la que medimos los gases. Recuerden que para que se produzcan cambios en los estados de la materia, se deben de tener en cuenta las condiciones del medio, es decir, las modificaciones que se produzcan en las mismas. Una de estas condiciones es la presión. La presión no es más que una magnitud que mide la relación que existe entre la fuerza realizada sobre un objeto y la superficie sobre la que se realiza. Por ejemplo, si hacemos este movimiento, ¿qué estamos realizando? Estamos ejerciendo fuerza sobre el mismo, y esto es lo que conocemos como presión. Te voy a presentar la fórmula de la presión para que puedas calcular la misma en los estados gaseosos. Perfecto. Vamos a borrar aquí. Nuevamente, la fórmula. En la presión se expresa de la siguiente manera. P es igual a F sobre S, en donde P es la presión, la F representa la magnitud de la fuerza, y la S representa la superficie. ¿Y qué nos falta? La unidad de medida.
En este caso, la unidad de medida es el pascal. Recapitulamos nuevamente. La fórmula de la presión es igual a la fuerza ejercida sobre la superficie en la que se ejerce, en donde la P representa la presión, la F representa la magnitud de esa fuerza ejercida y la S representa la superficie, y la unidad de medida de la misma es el pascal. ¿Vamos claros hasta aquí? ¿O tenemos alguna pregunta, Neurona? Así es, profesora. Algunos estudiantes ya nos han enviado preguntas vía redes sociales. Oliver Mejía desde Lucerna nos pregunta, ¿qué es el pascal? Excelente, Oliver. El pascal es la unidad de medida de la presión y se mide o significa newton sobre metros cúbicos. Excelente. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Así es, profesora. Tenemos otra pregunta. Catherine Pujols desde Villajuana nos pregunta, ¿dónde surge el concepto de densidad? Interesante pregunta, Catherine. El concepto de densidad se remonta a los tiempos del físico italiano Arquímedes. La historia popular cuenta que a Arquímedes le encargaron descubrir si el orfebre sustituía el oro que utilizaba en la creación de una corona con otro metal de menor valor. Para no fundir la corona, es decir, para no destruirla, este físico tuvo que buscar otra manera de calcular el volumen del oro de la misma. La alternativa que le surgió cuando éste estaba tomando un baño de inmersión, en donde notó cómo el agua subía cuando él se sumergía. Esto le permitiría calcular el volumen del oro de la corona mediante el desplazamiento del agua. Arquímedes consideró que al hallar el volumen de la corona, podría multiplicarlo por la densidad del oro. Así daría con el peso que debería tener la corona si estuviera fabricada completamente de oro. Si el peso del oro resultaba ser menor, quiere decir que lo estaba combinando con otro metal. Neurona, ¿qué tal si practicamos a ver si aprendimos todo lo de la clase del día de hoy? Me parece excelente. Te diré unas oraciones y me vas a seleccionar la respuesta correcta. ¿Entendido? Sí, profesora. La pregunta número 1 nos dice, su unidad de medida es el gramo sobre centímetros cúbicos. La A, masa. B, presión. O C, densidad. La respuesta correcta es la C, densidad. Excelente, Neurona. Vamos con la número 2. Se mide en pascal. ¿A cuál corresponde? La A, presión. B, volumen. O C, la masa. Ya la tengo. La respuesta correcta es la A, presión. Excelente. ¿Y cuál es el instrumento que se utiliza para medir la presión atmosférica? La A nos dice manómetro, la B, nanómetro o la C, barómetro. El instrumento es el barómetro. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. Muy bien, Neurona. Considerando un fluido como compresible, ¿a qué nos referimos? La A, los sólidos, la B, los líquidos o la C, el gas. La C, el gas. Muy bien. Recuerden que los líquidos son considerados incompresibles. Y la última pregunta, Neurona. ¿Estás lista? Estoy lista. Magnitud que mide la relación entre la fuerza realizada sobre un objeto y la superficie sobre la que se realiza. En la A tenemos presión, la B, fluidos o la C, densidad. Se refiere a la A, la presión. Excelente, Neurona. ¿Me puedes decir qué aprendimos en el día de hoy? Claro que sí, profesora. En el día de hoy aprendimos que los fluidos son sustancias cuyas partículas cambian con facilidad. Además, que los líquidos y los gases son fluidos. También pudimos ver que la densidad se encarga de relacionar la masa y el volumen que ocupan los cuerpos y que en el sistema internacional se expresa kilogramos sobre metros cúbicos o en gramos sobre centímetros cúbicos.
En los sólidos y líquidos, la densidad es relativamente invariable, es decir, que no varía, pero en los gases varía según las condiciones de medida a las que son expuestos. Cabe destacar que conocimos el concepto de presión y explicamos que ésta mide la relación entre la fuerza realizada sobre un objeto y la superficie sobre la que se realiza. Excelente. Muchas gracias, Neurona. Queridos estudiantes, hemos llegado al final de la clase del día de hoy. Recuerda acceder al enlace para que puedas ver esta clase nuevamente. No olvides completar tus cuadernillos y pedir ayuda a tus padres y a los docentes titulares. Y como de costumbre me despido con una frase, en este caso de Arquímedes. Y él decía, aquel que lo intentó y no lo consiguió es superior al que ni siquiera lo intentó. Hasta la próxima.